Hola Clarita, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Noemí, muchísimas gracias por la oportunidad. Ya veo que comienzan a conectarse. Pues yo creo que vamos a comenzar. Pues mi nombre es Araceli Almanza, soy fundadora de Fundación Carlos Eduardo Almanza. Estamos en Irapuato, Guanajuato, en México, y muchísimas gracias a Noemí por prestarme este espacio para compartir con Perú. Muchísimas gracias y un saludo a Perú. Hola Elisa. Bueno, pues yo el día de hoy voy a hablar de la importancia de la familia dentro del diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este, Aquí a lo largo de este espacio que nos han prestado, donde podemos difundir un poquito de este trastorno, pues han estado varios especialistas, entre ellos muchos de los que con los que comparto y conozco: Elisa Farías, Yari Paredes, Luis de TDAH Reset y un sinnúmero de especialistas que a lo largo de mi camino dentro del trastorno pues he conocido. Yo soy mamá de dos chicos jóvenes, un joven y un adolescente con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y pues han diagnosticado a mi hijo a la edad de los 4 años, por lo cual llevo 14 años viviendo con este trastorno, y después de 10 años de su tratamiento me autodiagnostiqué y después confirmé mi diagnóstico. Y obviamente a través de todo lo que voy aprendiendo y capacitándome, pues me he dado cuenta de muchísimas más cosas. Entonces, pues vamos a comenzar, y yo quiero hablarles de la importancia y el rol que juega la familia dentro del diagnóstico y del tratamiento del individuo con TDAH. Digo del individuo porque generalmente pensamos que este trastorno se da en la edad infantil, que desaparece en la adolescencia y que pues ya los adultos no deberían de tener nada, pero no es así. Entonces, pues vamos comenzando de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad pues es totalmente hereditario. Realmente yo lo desconocía hace 14 años, y hay ciertas pautas que no nos permiten como familia identificarlo correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque normalizamos. Yo quiero que ustedes como mamás se vayan al momento en el que decidieron ser padres. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento? Yo quiero que cada una de ustedes se visualice en el momento que les dijeron: estás embarazada, vas a ser mamá. ¿Cómo lo visualizaron? Generalmente idealizamos a esa personita que viene en camino, y conforme pasan los meses de embarazo, pues lo comenzamos a sentir: el latido de su corazoncito, cómo empieza a crecer, cómo se mueve en el vientre. Y cuando por fin lo tenemos en nuestras manos, lo vemos, nos lo entregan, y es el momento, al menos para mí, fue el momento más inolvidable y más hermoso que pude haber tenido en la vida. Y tienes a tu bebé, lo abrazas y posteriormente se lo entregas al papá, ¿no? Se lo enseñan, le dicen: felicidades, es un niño, es una niña. ¿Qué sintió ese señor como papá en el momento que le entregaron ese bebito? Yo quiero saber que ustedes se pongan a reflexionar un poquito qué es lo que pensaron. Pensamos en el nombre del bebé, pensamos en el cuarto, pensamos en muchísimas cosas. Por X y del destino, pues ambos tenemos que trabajar y el niño se va a la guardería. Y se va a la guardería, después al kinder, luego a la primaria, bla, 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 bla. Y ambos trabajan. Y generalmente los educamos como a nosotros nos educaron, ¿sí? Los educamos como nuestra mamá nos enseña a educar. Porque la primera vez que tomaste esa criaturita en tus brazos y que la ibas a bañar por primera vez, te aseguro que te pasó por la cabeza 1000 veces que se iba a quebrar. ¿Cómo lo ibas a hacer? No lo sabías y te tuvieron que guiar y te tuvieron que enseñar, ¿sí? Y ya poco a poquito, obviamente, pues empieza a crecer. Entonces, normalizamos muchísimas cosas porque así nos educaron, y entra al kinder y es cuando empiezan los conflictos
de que no hace caso, no sigue instrucciones, no se queda quieto, no está sentado, es muy agresivo, bla, 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 bla. Pero en casa no es así. En casa no es así o no nos habíamos puesto a pensar. ¿Por qué comienzo con esta fase? Porque todos los días llegan a la puerta papás desesperados porque el maestro, literal, les dijo que necesitaban atender a su hijo. Que porque su hijo tenía un comportamiento distinto a los demás y que representaba en algunas ocasiones hasta un peligro para los demás, ¿no? Yo se los digo porque a mí me lo dijeron. Y entonces empiezas a pensar si tiene o no tiene algo bueno o algo malo, ¿no? Y lo llevas a diagnosticar. Hace 14 años no se sabía en México, al menos, mucho sobre el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, si no es que nada, ¿sí? Y las únicas fuentes confiables o con más información sobre este trastorno son links en España. TACHU, Fundación Activa, Fundación Adana, pero son páginas españolas, ¿no? Pero en México casi, o al menos yo lo desconocía en ese momento, o jamás me incliné por andar investigando algo de lo que yo no iba a vivir, ¿sí? Mi hijo fue diagnosticado a los 4 años. Es algo que yo no esperaba, yo desconocía y que poco a poco, al igual que todos y cada uno de ustedes, tuvimos que ir aprendiendo. Yo les comento esto porque normalizamos muchísimas cosas. Que si el niño no habla, ya hablará en el kinder. Que si el niño caminó a los 10 meses, ay, me siento la mamá pavorreal, ¿no? Porque caminó bien rápido, no gateó y obviamente mi niño es súper mega inteligente. Pero conforme van pasando los años, si eres un papá ocupado y preocupado por este trastorno de tu hijo, de tu hija, te vas a ir dando cuenta de que muchas de esas cosas que sucedieron en el embarazo, esas cosas que sucedieron mientras el niño o la niña crecían, no son normales y te están avisando desde la gestación: aguas papá, aguas mamá, ahí te voy, que voy a hacer distinto, ¿sí? Y nosotros paramos las antenas hasta que no nos los admiten en las escuelas. Los maestros son las principales personas que levantan una alerta, que dicen: hey, pasa algo con tu hijo. Y no siempre nos tomamos el tiempo ni siquiera de revisarles la tarea, ¿sí? Ni de revisar la mochila, y mucho menos ir a preguntar, de ir a preguntar cómo van nuestros hijos en la escuela. Muchas veces creemos que como padres cumplimos en tenerlos inscritos, llevarlos, recogerlos y se acabó. No, el rol de la familia dentro de este diagnóstico, dentro de este proceso, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque llegamos buscando apoyo por primera vez o después de muchos diagnósticos, de mucho peregrinar, a un lugar donde llegamos con la etiqueta de nuestros hijos que son incapaces de realizar algo. Pero no es que sean incapaces, simplemente aprenden de manera distinta. Y yo no me he detenido a revisar cómo es que aprenden. ¿Yo por qué les digo esto? Porque realmente es muy difícil ver cómo no nos damos cuenta muchas veces y normalizamos estas conductas. Generalmente nos dicen que somos flojas, que los consentimos, que no les ponemos límites en casa, que se los dejemos un fin de semana, que para pronto no los corrigen. No, de verdad que no es eso. Sí les ponemos atención. La verdad es que nosotros como padres nos vemos muy afectados. La familia se ve afectada. La hiperactividad, el trastorno afecta tanto a padres como hermanos, como a la pareja. Si esto se vuelve una bola de nieve que poco a poquito se va fragmentando, se va fracturando esa relación. Entonces el tema de hoy es la importancia de la familia en la educación de un niño con TDAH.
Y yo voy a comenzar desde el embarazo. A mi hijo, como les comentaba, lo diagnosticaron a los 4 años. Yo hice caso omiso desde la guardería, porque desde la guardería a mí me decían, yo soy madre trabajadora, y desde la guardería me decían, su hijo no se está quieto, su hijo no se sienta en el comedor. Y yo veía a las educadoras y veía a las maestras y veía a la directora y decía, ay, ¿qué onda con ella? O sea, no puede ser. Mi hijo come muy bien en casa, se porta muy bien, pero la verdad es que yo estaba normalizando. Mi hijo no gateó y se paró a caminar a los 10 meses. Y yo me sentía la mamá pavo real porque mi hijo es muy inteligente, no gateó, caminó muy rápido, habló muy rápido y se subió a una bicicleta muy rápido y aprendió muy rápido. Pero ¿qué creen? Cuando comencé a estudiar de neurodesarrollo me di cuenta que se brincó etapas de neurodesarrollo que debió haber vivido. Desde ahí nos está diciendo, desde ese momento que mi hijo no gateó, ya me está diciendo que va a ser distinto, ¿sí? Y yo no lo sabía. Al poco tiempo, pues fue expulsado de los kinderes, no les hablo de primarias, fue expulsado de los kinderes privados, particulares y públicos, de todos. Y finalizó kinder en un kinder privado, muy chiquito. El kinder de la maestra Heli, un saludo a la maestra Heli, y de muy alta calidad, ¿sí? Y cuando los niños empiezan a convivir con más niños, se detectan estas conductas. Y se detectan desde el momento en que tu mismo hijo empieza a hablarte de temas que tú desconoces. A mí mi hijo me hablaba mucho de dinosaurios. Demasiado, de dinosaurios. De épocas de la prehistoria, prehispánicas. Me hablaba de cuántos tipos de pirañas existían en el Amazonas y no sé qué. Y yo me quedaba con cara así de, ¿no? Entonces, realmente, desde ahí nos están diciendo que ellos son distintos, que van a ser diferentes. A los 4 años lo diagnostican y me dice el neurólogo pediatra en aquel entonces, aquí en Irapuato nada más había uno, ahorita ya hay más, y que tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y yo, ¿y qué es eso? Pero yo lo metí a diagnóstico hasta que me lo expulsaron de los kinderes. Es algo que no debe suceder con sus hijos, ¿sí? Porque aún así yo pude darle una atención a temprana edad. Este trastorno afecta a la familia por igual, tanto a la persona que padece el TDAH como la persona que cuida de las personas con TDAH hasta la edad adulta, ¿sí? Porque crecemos con ciertas cosas que pensamos y son erróneas. Cuando llegan a la edad escolar se vuelven un poquito más agresivos y empiezan, obviamente, ellos no saben lo que sucede, los papás ignoran lo que sucede y simplemente normalizamos. Yo no quiero que nadie se sienta ofendido, no quiero que nadie se sienta agredido, pero de verdad es un error que cometemos muchas veces y llegamos cansados, los papás, se nos rompe la autoestima, se nos cae la autoestima al igual que a ellos, llegamos fracturadas a los lugares solicitando ayuda porque no podemos, porque desconocemos. El hecho de que yo tocara el área del embarazo, desde que ustedes qué sintieron en el momento que les entregaron ese bebé, ustedes díganme, ¿quién le enseñó a hablar a ese bebé? ¿Cómo le enseñaste a hablar? ¿Cómo le enseñaste a comer? ¿Cómo le enseñaste a caminar? ¿Por qué? Porque eso se le enseña a todos los niños. Y todos los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad o sin trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ninguno viene con manual. Ninguno trae el manual incluido. Si se pone muy hiperactivo, gire la oreja hacia la izquierda o gírela hacia la derecha. No, ninguno trae un manual de cómo educar a tu hijo. Vamos aprendiendo sobre la marcha y educamos y repetimos los patrones hasta que nosotros mismos nos damos cuenta de qué es lo que queremos romper. Nosotros lo único que omitimos es aquello que a nosotros nos afectó en la infancia, que decimos, no quiero que mi hijo repita lo mismo que yo.
¿sí? Pero solamente suprimimos esa parte, pero no nos capacitamos. Cuando a nosotros nos diagnostican un niño con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, hay que conocer el trastorno para poder abordarlo. Educar a un niño con TDAH es muy cansado, es muy desgastante. Los papás nos sentimos frustrados, nos da estrés, no sabemos cómo, porque queremos que encajen en esa sociedad estandarizada que nos enseñaron. Y lo que no sabemos es que esa sociedad no está hecha para nuestros hijos con este trastorno y los estamos obligando a vivir dentro de esa sociedad, ¿sí? Queriendo hacer comparativas en un mundo que está hecho para la competencia, en un mundo que está hecho prácticamente para sobrevivir compitiendo. Los hermanos de los niños, las niñas con este trastorno también se ven afectados. 10 de cada 13 hermanos de estos niños sufren alteraciones, pueden sentirse victimizados. ¿Te das tú cuenta como papá que tu hijo tiene TDAH? Te cae el 20 que tiene TDAH y dices, ok, lo voy a abordar, lo voy a llevar a su diagnóstico, voy a seguir el tratamiento, pero tengo más hijos con este trastorno. Y ellos también son mis hijos. Y yo se los digo porque yo soy madre de 3 hijos. De esos 3, el mayor y el menor tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El diagnóstico debe ser personalizado, debe ser tratado por un equipo multidisciplinario y un equipo multidisciplinario es o está integrado por el neurólogo pediatra, el psicólogo, neurólogo pediatra o paidopsiquiatra, el psicólogo, el psiquiatra, en el caso de los adultos, el neurólogo general, los maestros y los papás. Si no están todos enterados de cómo abordar este trastorno, va a ser muy, muy difícil que ellos lo superen. Si nosotros como padres no conocemos el trastorno y no estamos dispuestos a aprender de nuestros hijos que tienen este trastorno, ellos no van a poder sobresalir solos. No basta llevarlos a terapia y dejarlos en la puerta y recogerlos y pagar la terapia. No basta. Te tienes que involucrar. Te tienes que involucrar con ellos. Te tienes que involucrar para y por ellos. ¿Por qué? Porque tú también tienes trastorno. Generalmente siempre va a existir un papá o una mamá con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? El niño que tiene TDAH, los papás tienen TDAH. Este trastorno es hereditario, por lo cual existió en tu linaje hacia atrás y va a existir en tu linaje hacia adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que no se les va a quitar. Es parte. Tener TDAH es un estilo de vida, es una condición de vida. Hay que vivirlo, hay que gozarlo, disfrútalo como tal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Revisa para que si son buenos, desarrolla sus potencialidades. Yo batallé mucho con mi hijo, muchísimo. No había nada. Cuando yo llegué con este diagnóstico al Seguro Social, porque es un tratamiento caro, el médico general me dijo, ¿qué es eso? Yo me quedé, pues si tú que eres médico no sabes qué es este trastorno, pues menos yo que me lo acaba de dar el neurólogo pediatra. Me lo canalizaron a psiquiatría dentro del Seguro Social, me le hicieron el mapeo, me le hicieron el encefalograma, obviamente me lo medicaron, pero pues como conejillo de indias. Ahorita, hoy en día, el Seguro Social está diagnosticando y está abasteciendo el medicamento que hace años era carísimo, ¿sí? Ahorita sí hay. Y si mal no recuerdo, hace 4 años más o menos, la Secretaría de Educación Pública no reconoció el trastorno por déficit de atención y hiperactividad como un trastorno, un problema de educación, ¿sí? No lo consideraba
un foco de alerta. Hoy, hoy sí lo considera. Y la verdad es que me da mucho gusto porque facilita el trabajo de muchas mamás y muchos papás que no sabemos manejar a estos niños. Entonces, yo tomé a mi hijo, tomé el tratamiento, le retiré el medicamento que le dio el Seguro Social, se lo retiré, no le sirvió. Yo veía a un niño inteligente. A mí lo primero que me pidió un niño de 5 años de Reyes fue un juego de química, de ciencias, una enciclopedia de dinosaurios. ¿Qué niño de 5 años pide eso? O sea, no. Él aprendió a sumar y a restar desde los 5 años. Sabía multiplicar. Él cuando entró a la primaria, él traía el grado de un niño de 3er año de una escuela pública. Entonces, digo, ¿dónde lo meto? Cuando sale del kinder yo digo, ¿y ahora para dónde? El único método, el único lugar donde podía él seguir desarrollando era una escuela Montessori, y al menos aquí en México una escuela Montessori es carísima, ¿sí? Es carísima. Entonces, siguiendo y trabajando y investigando, pues lo metí a una escuela pública con apoyo USAER, donde la escuela con apoyo USAER me sirvió, pero no es lo más ideal. No se queden ahí, busquen ayuda externa. ¿Por qué les digo que busquen ayuda externa? Porque las escuelas USAER sí tienen psicólogos, sí tienen trabajadora social, sí tienen facilidad de canalizar a sus hijos a neurología, sí apoyan muchísimo, pero son muchísimos niños con otros trastornos, con otras discapacidades que también necesitan ser abordadas. Entonces no se queden en lo que les da la escuela, ¿sí? Y después, cuando salió la primaria, dije, ya terminé, ya dejé de batallar, se me va la secundaria y por fin voy a descansar. No, no, la sorpresa es que el niño no trabajaba en la secundaria. La sorpresa es que de un maestro pasó a 11 maestros con demasiadas materias que tenían que escribir, y ustedes saben que las personas con TDAH no nos gusta escribir, ¿sí? Después de 10 años del tratamiento, para entonces ya existía mi hija y mi hijo. Y después de 10 años me autodiagnostiqué, me diagnosticó la psicóloga de la asociación y me dijo, ¿tú tienes TDAH? Y yo no tengo TDAH. No tengo TDAH porque fui una niña promedio, porque fui la del cuadro de honor, porque soy muy inteligente, o al menos así me consideraba inteligente. No puede ser, yo nunca di problemas, o sea, yo no di problemas. Entonces, yo no tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hasta ahí me quedé y lo negué. No, ni más. No tengo TDAH. Pero sin embargo, como mamá de un niño con TDAH, de un jovencito ya un adolescente con TDAH, pues ya me sentía agotada. Estoy muy agotada, estaba muy agotada porque día tras día regresaba, se iba y regresaba con las libretas en blanco, totalmente en blanco. Estaba agotada porque todo el mundo me señalaba, me criticaba, me decía que no puedo con mis hijos. Para entonces mi hijo más pequeño ya tenía 10 años. 10 años de haber crecido con su hermano con este trastorno, 10 años de haber crecido con una familia con este trastorno, ¿sí? Y entonces yo los cambié de escuela, sale de la primaria al más grande, que yo los metí a una USAER por el más grande, los cambié a una escuela regular. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no se pudieron adaptar. Y tuve que regresar a mis hijos a la misma escuela de apoyo, donde salieron afortunadamente bien, pero me descuidé, no cuidé a los hermanos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y me diagnosticaron a mi niño con 10 años con este trastorno, con depresión ansiosa, con intentos suicidas. Y yo no me acordé que tenía 2 hijos más, ¿sí? Entonces, es muy importante que se aborde en familia. Importantísimo, importantísimo. Porque entonces, cuando empiezan a hacerle las pruebas psicológicas al más pequeño, en el test de la familia, yo no figuraba como su mamá.
figuraba a su hermana como su mamá. Sí me reconocía a mí ahí dentro de la familia, pero él reconocía como un área materna a su hermana. Entonces no era posible, déjenme ver, que me dicen que no se escucha. Entonces no era posible que no me reconociera a mí como su mamá. Y eso sin contar que me la viví trabajando y estudiando porque quería darles una vida mejor, porque quería darles un lugar mejor, porque quería darles un estatus económico mejor, ¿sí? Y me la pasé trabajando y estudiando, correteando detrás del psicólogo, detrás del neurólogo, córrele a la farmacia, córrele para acá, y me olvidé de los otros 2 hijos, que también son míos, ¿sí? Tristemente también son míos, no es cierto. Felizmente son míos y la verdad que me siento muy afortunada de tenerlos a los 3, pero yo tristemente no me di cuenta que había más, que había un trastorno que yo le ocasionaba. Al ponerle más atención al que necesitaba atención, descuidé a los otros. Es por eso la importancia de que los hermanos se involucren en el tratamiento. También se fractura la pareja. Todos los días son las quejas diarias de la escuela, todos los días, que el principal tema o el tema de atención en casa es lo que no hace bien tu hijo o tu hija. Y el matrimonio cansa, el matrimonio es cansado, al matrimonio hay que estarlo motivando, hay que estarlo alimentando. Y no había tiempo, o sea, ya no hay tiempo para la pareja, ya no hay tiempo para estar solos, porque tienes que hacer tareas, cursas primaria, cursas secundaria, y afortunadamente ya no cursé prepa otra vez, pero lo cursas nuevamente porque tienes que acompañarlos y tú te tienes que volver parte de su vida. Yo me hice catequista para poderles dar el catecismo a mis hijos, porque si no, no los iban a aguantar. Ya no era 1, ya eran 2, ¿sí? Me hice scout para poder hacer su desarrollo social, pero tenía que estar yo ahí. Si yo no me involucraba, ellos solos no van a poder. Papá, mamá, si te quieres quitar de encima al maestro que te esté dando lata, que tu hijo no hace, que tu hijo no trabaja, que tu hijo esto, lo otro y aquello, no lo lleves nada más al neurólogo, no lo lleves nada más al paido. El tratamiento es multidisciplinario, lo tienes que desarrollar. ¿Quieres que hagan las cosas? Hazlas tú primero. Estos niños necesitan hábito, necesitan estructura. Si tú como padre y madre no tienes el hábito, entonces no esperes que ellos lo hagan, ¿sí? Enséñales cómo. No les digas, tiende la cama. Dile, vamos a tender la cama. No les digas, haz tu cuarto. Vamos a hacer tu cuarto, ¿sí? No les digas, recoge tus juguetes. Dile, vamos a recoger tus juguetes. No importa que tú no lo hagas. El simple hecho de vamos y que estés ahí con él y que lo acompañes y que le digas el cómo hacerlo, para ellos es bastante. Y no tienes idea de lo difícil que es enfocarse, ¿sí? Lo difícil que es para ellos el simple hecho de recoger el closet. Lo difícil que es para ellos realizar sus tareas. Lo difícil que es para ellos mantenerse sentados en el aula, ¿sí? Es muy, muy difícil. Hoy mi hijo ya tiene 18 años. En julio, primero Dios, será técnico en enfermería. Pero hace 14 años el neurólogo pediatra me dijo, su hijo no va a poder estudiar. Imagínense que yo ese bebé que esperaba, que yo lo vi hermoso cuando nació, completo, donde tenía sus 2 manos, sus 2 pies, sus 10 dedos, sus 2 ojitos, todo completito, lo vi tan bello. Me dijeran que tiene TDAH, algo que yo no conocía, y que encima me dijeran que no va a poder ser nada. Me caí. Y estoy hablando de las mamás, de los papás que buscamos, que nos preocupamos y que nos ocupamos de ellos. Porque hay quienes nos conformamos con el tratamiento farmacológico y no es suficiente. No es suficiente el tratamiento farmacológico porque cuando ellos lleguen a la edad adolescente van a decir, yo ya no lo quiero tomar.
Y entonces es cuando yo me pregunto, ¿qué has trabajado con él para que pueda dejar el tratamiento farmacológico y pueda desarrollarse? Y pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque si no se desarrolla, ¿cómo va a dejar el tratamiento? El tratamiento farmacológico lo enfoca, lo tranquiliza, le mejora la capacidad de aprendizaje. Y en el momento que se lo retiras, ¿qué trabajaron ustedes como padre? No lo sé. Es necesario que ustedes como padres trabajen, ¿sí? El proceso de ser TDAH es un proceso de fácil, yo creo que, déjenme ver, 7 etapas, 9 etapas. Primero es la fase de la negación. No tiene TDAH. Y con esto, no tiene. Y entonces postergamos el abordaje oportuno para poder abordarlo. Después viene la fase de la rabia, donde nos damos cuenta que sí tiene este trastorno, pero que no entendemos por qué a nosotros, por qué yo tengo un hijo con este trastorno, por qué a mí, si siempre fui una buena hija, fui una buena hermana, fui buena estudiante, fui buena trabajadora, ¿por qué a mí me diste un hijo con trastorno con déficit de atención e hiperactividad? Y después lo miras y viene la fase de la tristeza, donde lo amas, donde lo quieres, donde lo aceptas, pero te da tristeza. ¿Por qué? Porque el mundo te rechaza, porque el mundo te etiqueta. Vivimos en una sociedad de etiquetas. Todo tiene etiquetas. Entonces te da tristeza porque todo el mundo te lo etiqueta, y no nada más a él, no nada más a ella, te etiquetan a ti como mamá. Te etiquetan a ti como familia. Ya no te invitan ni a las fiestas familiares, ni a las fiestas sociales, ni a ningún lado. ¿Por qué? Porque no los puedes controlar, porque mira cómo vienen, y no me van a dejar negar las mamás, de verdad, que tú les dices que se pongan su mejor ropa, se las pones sobre la cama y se ponen lo que no debían ponerse, ¿sí? Entonces, ¿te da pena? Sí te da pena, pero uno se tiene que acostumbrar que esa es la forma en que ellos pueden expresarse. Y después que te da tristeza y lo logras superar, viene la fase del miedo. ¿Ok? Tiene TDAH, ya entendí que yo lo tengo, que es mi hijo, que es hereditario, que no sé de qué parte vino, si de parte de su papá, si de parte de su mamá, si de parte de los abuelos. Y te da miedo porque dices, ¿cómo voy a enfrentar el mundo? ¿O cómo le voy a hacer si el tratamiento está carísimo? Y después viene la fase de la racionalización, donde después de haber sentido, expresado todas las emociones anteriores, entonces te empiezas a enfocar en sus talentos, en lo que sí sabe hacer el niño, lo que sí sabe desarrollarse, ¿sí? Y comienza la fase de la aceptación, ¿ok? Se van cerrando los círculos y terminas por aceptar que tiene TDAH, que así va a ser su vida, así va a ser tu vida, y así va a ser la vida de los demás. Después viene la fase del perdón. ¿Por qué la fase del perdón? Porque entonces empiezas a perdonarte. Muchas veces nos cuestionamos, ¿qué hice durante el embarazo? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué se me olvidó? Y viene la fase del perdón. Y conforme vas aprendiendo a vivir con este trastorno, viene la fase de la gratitud, porque entonces ya sabes cuáles son sus habilidades, ya sabes lo que sí sabe hacer bien, ya sabes lo emocionante que es, lo divertido que es, porque todos los días te van a dar una grata sorpresa, todos los días te van a salir con algo nuevo, son tan geniales, que entonces empiezas a agradecer la oportunidad de haber tenido una personita con este trastorno. Y entonces finalizas con la fase de las nuevas relaciones. ¿Cuáles son las nuevas relaciones? Pues que te das cuenta que al acudir a otros lugares de tratamiento para tu hijo, no eres la única mamá con hijos así. Que hay más familias, que hay más papás, que es más de lo que tú piensas y que no es tan sencillo. Y que entonces hay más personas que te entienden, que te comprenden,
y que entonces sí es momento de crear nuevos lazos afectivos con otras personas, ¿sí? Entonces, aquí está todo el círculo de aceptación de la fase del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? No es sencillo, no es fácil, es muy, muy desgastante porque puedes avanzar 10 pasos y en un día vas a retroceder 8. Y entonces nada más avanzaste 2 pasos. Entonces, esta es la parte en que tú debes de aceptar que no tienes un hijo ni una hija con este trastorno. Tienes una familia con este trastorno, ¿sí? Tienes una familia TDAH. Y si nosotros no lo abordamos correctamente, a ver, me están pasando tratamiento multimodal. Sí, déjame ver algunas preguntas, ya me están preguntando por aquí varias cosas y antes de seguir con lo demás. Ahora, ¿puedes explicar el tratamiento multimodal? Pues mira, nosotros en la fundación le dimos un plus extra, pero el tratamiento multimodal, multidisciplinario, consiste no solamente en tu tratamiento farmacológico. Vamos a empezar a abordar el área de los niños. ¿En qué consiste el tratamiento? En que el diagnóstico debe ir soportado por pruebas psicológicas. Fácil, se aplican cerca de 8 pruebas psicológicas. Por el diagnóstico del neurólogo, por el diagnóstico del psicólogo, por un diagnóstico de un pedagogo y por la capacitación de padres y el desarrollo social de ellos y de los hermanos, ¿sí? Esto es lo que cubre a lo de un niño. Nosotros integramos el área de pediatría. ¿Por qué integramos el área de pediatría? Porque a lo largo de lo que yo he vivido y he experimentado a través de las mamás de la asociación, en que nos ha funcionado para no subdiagnosticar, es una valoración pediátrica inicial, porque muchas veces es parte de la normalización de la familia el que no hable bien, el que no entienda, y muchas veces a lo mejor no entiende porque no escucha, o no puede copiar porque no ve correctamente, y nosotros no tenemos la cultura de una valoración médica continua para poder identificar. Esto también nos ha permitido no diagnosticar ni abordar familias que no necesitan el diagnóstico, porque en el área pediátrica podemos ver si el niño trae violencia intrafamiliar. Son muchos factores, demasiados factores. Cuando es adolescente y lo entregas ya adolescente a diagnóstico es más difícil, porque el adolescente debe estar convencido que tiene un trastorno. Y lo primero que hacemos en la asociación es preguntarle al adolescente, ¿tú qué haces aquí? ¿O por qué crees que estás aquí? Y es tan triste. Les voy a platicar la historia de un adolescente que llegó a los 14 años. Es tan triste que yo le pregunté, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué viniste aquí? Y me dice, porque soy un tonto. Y no es un tonto. ¿Quién te dijo que eres un tonto? Mi papá me dice que soy un tonto. Los maestros me dicen que soy un tonto. ¿Verdad que soy un tonto? Le hago, no eres ningún tonto. No saben la cantidad de adolescentes que llegan pensando que no pueden, cuando sí pueden. Y en el caso del adulto es necesario la psiquiatría, es necesario su diagnóstico, ya sea con el psiquiatra o con el neurólogo general, es necesario sus terapias psicológicas, es necesario su coacheo, es necesario su ejercicio, su alimentación, y es necesario que busquen una actividad que pueda tranquilizarlos. Yo practico mindfulness, entonces a mí me ha funcionado. Cuando a mi hijo lo diagnosticaron con TDAH, yo le eché la culpa al papá. Después me dice la psicóloga que fui yo. Y yo me dije, yo no tengo TDAH, porque como se los comenté antes, me considero una persona organizada, me considero una persona capaz, pero me permití traer esta copia. Es un libro que se llama Mujeres con trastorno con déficit de atención. Léanlos. Si no lo tienen por ahí, búsquenlo en PDF en Google.
También está en la sección de archivos del grupo cerrado de Facebook. Y quiero que trata de la historia de Jody. Y quiero leerles un fragmento de ella, que ella está expresando. Es ella una persona estudiada con posgrado, excelente. Y dice, soy una ejecutiva en una gran compañía donde debo ser excelente en la planificación estratégica a largo plazo. Mi esposo no me cree cuando en la casa me resulta un tormento tener que clasificar el periódico, las botellas y las latas que serán recicladas. Yo me levanto por la mañana sin idea alguna de cómo elegir entre las millones de cosas que necesitan hacer ni cómo organizar mi día. Simplemente me quedo sentada. Mi esposo, que no tiene TDAH, me dice cómo limpiar la cocina después de las comidas. Primero me explica, pones los productos que necesitan conservarse en el refrigerador. Luego llevas cualquier otra comida para la despensa. Después desechas cualquier cosa que no sirva a la basura. Luego juntas los platos y los vasos. Entonces limpias el fregadero. En ese punto comienza a enjuagar los platos y de nuevo los juntas según su tamaño antes de ponerlos en la fregadora automática. Es una excelente profesionista, pero es incapaz de tener ordenada su casa. Léanlos. Hay muchas historias de mujeres con TDAH. Generalmente se lo acatamos a los niños. La diferencia es que la hiperactividad se da más en los niños y la inatención en las niñas. Y esta parte que desconocemos de abordar a las niñas con TDAH es por el tipo de cultura y la educación que traemos, de que las niñas son más quietecitas, son más tranquilitas, pero su falta de atención ahí está. Cuando uno empieza a estudiar neuroeducación, las estadísticas de la dislexia oscilan entre el 8% por aula. Y es la misma estadística que tiene el TDAH por aula. Han llegado a la asociación niños sobredotados diagnosticados y ya con tratamiento farmacológico con TDAH cuando son niños sobredotados. Niños con diagnósticos de TDAH que simplemente tienen dislexia. Por eso debe ser un tratamiento multimodal, porque necesitamos revisar y descartar todas las posibilidades. Ahorita ya existen estudios muy avanzados por medio del Aula Explora, por medio del MOXO, que muchos de nuestros neurólogos pediatras utilizan. Pero el área social es muy importante, porque el área social es la que nos pega ya cuando estamos grandes. Generalmente las mujeres nos damos cuenta que tenemos este trastorno cuando diagnostican a nuestros hijos, pero no porque nosotros sepamos. Yo a lo largo de lo que he aprendido y de lo que veo, y de verdad, Elisa, te doy las gracias, porque muchas de las cosas que publica Hablemos de Neurodesarrollo, de Elisa Farías, me llevan a recordar etapas de mi vida infantil que yo ya no me acordaba. Y entonces empiezo a ver por qué mi hijo tiene TDAH, ¿sí? Cuando yo llego al neurólogo, me dicen que yo no tengo TDAH, que lo que tengo es síndrome de Burnout, o sea, hace que desgaste laboral. Pero no es así, no es así. Ya descansé un año laboralmente y no es así. Yo sigo con un motor interno haciendo una y mil cosas, ¿sí? Y en alguna área de mi vida no estoy completa. No soy capaz de equilibrar esa parte de mi vida. Muchísimas gracias, Tere. Agradezco a los que por ahí me están viendo. Y también quiero abordar otra parte que es muy importante, que es cuando llegamos a ser adultos, que nos damos cuenta que tenemos este trastorno. Yo me di cuenta a través del diagnóstico de mi hijo. Y muchas veces me pregunté por qué mis papás no lo notaron. Tal vez, si hubiera, tal vez mi vida sería otra. Tal vez. Pero si mi vida fuera otra, tal vez yo no estaría aquí. Tal vez Fundación Carlos Eduardo Almanza no existiría. Y tal vez, solamente tal vez, por último, ya para cerrar quiero retomar el tema
de que las mujeres con TDAH nos damos cuenta que tenemos TDAH hasta que diagnostican a nuestros hijos. Y que es ahí donde nosotros empezamos a trabajar nosotras también, y es más difícil. Y entonces yo me pregunto, y me pregunté muchas veces, ¿por qué mis papás, por qué mi familia no se dio cuenta? Pero tal vez en aquel entonces, si yo no tenía la información necesaria, pues ellos mucho menos. Y estamos pensando que tuvieron la culpa, pero no. Nadie tiene culpa de nada. Es esta etapa del perdón donde te tienes que dar cuenta que es una condición de vida tuya, propia, que tu familia es así, y que cuando tú descubras lo inolvidable, lo gratificante que es tener TDAH, no tiene que Mirna necesita. Déjenme pasar pásame el link de ahí. Sí. Déjenme pasar el link porque me están llegando WhatsApp. Pásamelo al WhatsApp. WhatsApp preguntando que por qué. No sé por qué me desconecté. Quiero pedirles una disculpa, pero creo que se me acabó el tiempo en Facebook o no sé. Sí tiene continuación. Te paso el link. Y voy a ver. Ya me ven bien. Ya no estoy volteada así de cabecita. Creo que ya me lo pasaron. Déjame pasárselo. Me da mucho gusto que me estén viendo del otro lado del país, desde Chihuahua. Un saludo para Mirna, un saludo para Julia. Julie, te extraño. Muchas gracias a todas mis chicas que se están conectando y que se conectaron en el video anterior. He tratado de transmitir y de hacer lo mejor posible de la fundación para que podamos cambiar nuestra calidad de vida. Ana Isabel López, ¿ya está la cámara bien? Muchísimas gracias por visualizarme. No sé si ya está la cámara bien. Quiero comentarles que si yo no fuera TDAH y mis hijos no fueran TDAH, mi vida sería muy, muy aburrida. Ya me ven bien, muchas gracias Noemi, muchísimas gracias. Entonces creo que ya me ven bien, entonces ya continúo. Esto es para largo, ¿no? Ya le voy a cortar porque la verdad también. Vi a Arana Flores, muchísimas gracias desde Perú. Ay, qué padre, me da mucho gusto. Muchísimas gracias Noemi por haberme invitado. Yo soy una mamá común y corriente con ustedes. Y tengo mis hijos con TDAH y mi profesión es ser contadora. Yo soy contadora de profesión, orgullosa de ser contadora, orgullosa de ser madre con hijos con TDAH y orgullosa de estar estudiando psicología, aunque no sea mi área, pero con esto puedo conocer un poquito más de mis hijos, ¿sí? Con esto puedo apoyar un poquito más. Me da mucho gusto compartir mi experiencia y que a través de mi experiencia pues puedan identificarse más mamás, puedan identificarse más familias. Y yo lo que les quiero decir es que si mis papás no me abordaron en su momento, fue porque lo desconocían al igual que yo. Y que si tal vez me lo hubieran abordado como correspondía, mi calidad de vida sería otra, sí, probablemente, pero no existiría Fundación Carlos Eduardo Almanza. Tal vez yo hubiera aprendido a vivir con ello y me hubiera quedado ahí. O sea, se acabó. Pero no fue así. Traté de hacer un lugar donde mis nietos, porque yo sé que mis nietos lo van a heredar, pudieran asistir y donde mis hijos no pudieran batallar lo que yo batallé, ¿sí? Un lugar donde no tuviéramos que andar corriendo del psicólogo al pedagogo, del pedagogo al neurólogo, del neurólogo a la farmacia, de la farmacia al taekwondo, del taekwondo a donde quiera, ¿no? Entonces, esa es la parte
que yo quise dejar. Si lo quieren seguir, si no lo quieren seguir, si me quieren, como hace ratito se los decía, vivimos en un mundo de etiquetas. Si tú le quitas TDAH a Araceli, queda Araceli, nada más. Con o sin. Todos somos seres neurodiversos, ni tú ni yo somos iguales, ni físicamente, ni del mismo color de piel, ni del mismo tipo de cabello. Unos son chinos, otros lacios, yo tengo muchísimas canas por ahí. Entonces, no somos iguales. ¿Por qué presumir que tu cerebro es igual que el de los demás? No, jamás. Lamentablemente la sociedad está adaptada y está estandarizada. Y nos vendieron la idea de competencias. Y no, hay que trabajar por habilidades. Muchos vamos a llegar a ser profesionistas que ni vamos a ejercer. Y vamos a tener muchos profesionistas frustrados. Así que si tú le encuentras la habilidad a tu hijo desde chiquito, desarróllala. Yo la primera vez que recibí una buena recomendación de mi hijo fue hasta la preparatoria. Y me felicitaron. Mi hijo tiene 18 años, tiene 4 años que ya no toma tratamiento, ya no tiene tratamiento farmacológico, se autorregula, se autocontrola, tiene problemas en el desarrollo social, sí los tiene, es un área que estamos trabajando, pero con ayuda de sus hermanos, y ayuda de su familia, va a salir adelante, ¿sí? Y un día va a ser el mejor médico. Y lo van a tener con ustedes. Y yo espero que sea para ayudar, ¿sí? Que sea para ustedes mismos. Los niños los tenemos prestados. ¿Qué le vas a entregar a la sociedad? Te lo dejo de tarea. Son tus hijos, son mis hijos. Hay mucha falta de empatía en el mundo. Ahorita con la contingencia nos estábamos quejando muchos de la tarea. La verdad, hasta yo me estaba quejando. Pero cuando ves lo que te rodea, cuando ves las herramientas que tienes, cuando ves lo que puedes y no puedes hacer, enfócate en lo que sí puedes hacer. Y yo prefiero que repitan un ciclo escolar a que estén estresados. Es un tiempo de contingencia, es un tiempo para que esos lazos fraternos, maternos, paternos, se conecten. Te aseguro que no conoces a tu hijo. Yo me perdí, por estar trabajando, me perdí los primeros pasos de mis hijos, me perdí las primeras palabras de mis hijos, me perdí muchos eventos escolares del kinder y la primaria. Y el tiempo ya no lo puedes recuperar. Pero sí puedes volverte a reencontrar con tus hijos. De verdad que puedes reencontrarte con tus hijos. Entonces hazlo, que sea un tiempo para compartir, porque el único tiempo que compartimos muchas veces los papás es cuando los llevamos y los traemos de la escuela, porque a veces ya ni comemos juntos. Yo la primera pregunta que les hago a los papás cuando llegan a la asociación es: ¿en qué horario trabajas? ¿Y cuánto se estudia? Y es bueno, o sea, no es malo, pero la mayoría trabaja lunes a viernes y estudia los sábados, y los domingos los dedica a los quehaceres del hogar. ¿Y cuándo te haces cargo de tus hijos que no sea tarea? ¿Cuándo te pones a compartir con ellos lo que les gusta? ¿Cuándo juegas con ellos? Te lo dejo a tu criterio. Conócelos. Identifícate. Conéctate. Aprende de ellos, pero no pierdas la autoridad, porque el papá y la mamá sigue siendo tú. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias, Noemí, por permitirme este espacio. Y como les comentaba, en el grupo, tenemos un grupo cerrado de Facebook en la página de Fundación Carlos Eduardo Almanza. En el post de la publicación viene lo que es la página de la fundación, y ahí en comunidades se encuentran el grupo, y en el grupo está este libro en PDF totalmente gratis, Mujeres con trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Les va a ayudar muchísimo a identificarse. Y también por ahí, si pueden comprar los libros de Javier Lozano, Juanito y su TDAH, son magníficos, de verdad, léanlos porque se van a sentir súper identificadas. Léanlos, pídanselos por favor. También les voy a dejar el link ahí abajo donde los pueden solicitar.
No es que yo los quiera vender, no, porque la verdad, para mí Javier Lozano, para mí es un maestro, ha trabajado con personas con TDAH toda su vida, él es maestro de secundaria, no sé si ya de prepa, pero sus libros plasman exactamente lo que tú y yo estamos viviendo o lo que vivimos. Y mamás que ya aceptaron este trastorno, ayuden a más mamás. De verdad, no se queden con el tratamiento farmacológico, aborden el tratamiento multidisciplinario, es necesario, muy, muy necesario. Les mando un saludo desde Irapuato, Guanajuato, México, y muchísimas gracias por estar conmigo. De verdad, que Dios los bendiga.